Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. En este caso, abrí mi caja de preguntas en Instagram y recibí varias inquietudes de parte de muchos de mis seguidores. Así que a continuación vamos a dedicar un rato a responder algunas de ellas. Arranquemos por el primer grupo, que tiene que ver con la inflación. La primera pregunta de este grupo dice: ¿crees que no va a haber más inflación en junio de 2026? Como prometió Milei? Saludos, sos crack. Bueno, muchas gracias por eso. ¿Ves convergencia de la inflación argentina a la internacional? Y por otro lado, una pregunta relacionada dice: si después de Milei vienen otros gobiernos viene otro gobierno similar a los anteriores, ¿cuán fácil es que la inflación retome su camino alcista? Bueno, en un reciente programa de televisión, en una entrevista que me hicieron hace poquito, dije que veía a la inflación argentina yendo a niveles internacionales. La inflación de la Argentina va a ser la inflación de un país normal en el mediano o largo plazo. Y cuando me preguntaron qué era el mediano o largo plazo, dije esto: en el largo plazo Argentina va a una inflación completamente normal. Vamos a ser un país normal en materia de inflación. ¿Qué es el largo plazo? ¿6 meses? 2026-2027. Yo diría que en 2027 Argentina puede terminar el año con 4% de inflación anual. Bueno, tal vez pequé un poco de optimista, pero mirando algunos datos, por ahí no tanto. Fíjense, en este gráfico se ve lo que los economistas del sector privado, consultados por el Banco Central, piensan que va a ser la inflación en el 2025, en el 2026 y en el 2027. Para este año están pronosticando un 27,5% de inflación anual en diciembre. Para diciembre del 2026, un 16,8%. Y para diciembre de 2027, un 10% de inflación anual. En mi caso dije 4, están en 10. Bueno, lo importante es que la tendencia que el consenso ve es muy declinante, ¿no? Y después hay otros datos que estuve mirando, que es, bueno, hay un trabajo del Fondo Monetario Internacional que se llama algo así como Central Banking in South America o in America, algo así como los bancos centrales en América Latina, una mirada hacia adelante. Pero básicamente se preocupan por entender cómo es que los países de América Latina terminaron con la inflación. Digamos, hoy por hoy la inflación no es un problema en los países de América Latina, y el origen que encuentran para esto son las reformas monetarias y fiscales que se hicieron a lo largo de la década de los 90, ¿no? Y ahí uno ve claramente que durante los primeros 5 o 6 años de la década del 90, muchos de estos países, por ejemplo, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, o sea, son muchos países de Sudamérica, tenían inflaciones de 40, 50, 300, 200, 1000% anual. Algunos de ellos estaban atravesando hiperinflaciones. Pero luego, a partir de la segunda mitad de los 90, esa inflación empezó a bajar de manera muy importante, ¿no? Acá lo pongo en un gráfico, pero también lo podemos ver en esta hoja de Excel que me armé, que por ahí está más fácil de entender. Ven, ahí se ve Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Los cuadraditos en rojo son inflaciones por encima del 20% anual. Los cuadraditos en rosado son inflaciones por arriba del 10% anual. Y todos los cuadraditos con fondo blanco son inflaciones de un dígito. Y como verán, digamos, en estos cambios que arrancan en la primera mitad de los 90, hacen que ya para la segunda mitad de los 90, casi todos los países, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, tuvieran inflaciones de menos de 2 dígitos, o sea, 8%, 6%, 4%. Entonces, hay motivos para la esperanza con que en Argentina va a desaparecer la inflación. Tal vez junio de 2026 es un horizonte demasiado próximo, pero 2027, 2028, sí, yo creo que vamos seguramente hacia una menor tasa de inflación. ¿Por qué? Bueno, porque los elementos que hacen
que la inflación descienda, el orden fiscal, el orden monetario, políticas económicas creíbles para los mercados financieros, internacionales y locales, bueno, todo ese combo genera una baja de la inflación, una estabilidad económica. Ahora, esa pregunta dice, bueno, ¿qué posibilidad ves de que si vuelven gobiernos como el anterior, la inflación vuelva a subir? Bueno, a ver, digamos, si hay un nuevo gobierno que cree que emitir dinero para financiar al tesoro no genera inflación, y entonces tiene déficit fiscal, y entonces genera que el Banco Central emita, bueno, digamos, si se va a hacer exactamente lo mismo que nos llevó a altas inflaciones, vamos a volver a tener altas inflaciones. Pero, mirando esta experiencia de América Latina, o sea, en América Latina hubo de todo, hubo gobiernos de derecha, de centro derecha, después de izquierda, digamos, el caso de Bolivia, ¿no? Que realmente, a pesar de los gobiernos que tuvieron, mantuvieron la inflación baja. Bueno, Chile, por supuesto, es un gran ejemplo de que gobiernos de derecha y de izquierda han mantenido el compromiso con el orden macroeconómico en mayor medida. Entonces yo creo, tengo esta esperanza rara, de que después de Milei, ya sea después de su primero o después de su segundo mandato, hay cosas en donde no vamos a volver atrás. Y una de esas es que me parece que no vamos a volver atrás en la idea de que se puede emitir plata sin restricciones, que total no pasa nada y que total la culpa de la inflación la tiene el carnicero. Me parece que la gente entendió perfectamente que la inflación es culpa de los gobiernos y le va a echar la culpa a cualquier gobierno que suba la inflación de hacerlo. Eso le va a rendir muy mal políticamente a ese gobierno y entonces eso va a limitar las posibilidades que un gobierno, digamos, más populista, derrochón, gastomaníaco, etcétera, tenga para avanzar en ese tipo de políticas. Me parece que si los cambios que está haciendo Milei siguen dando estos buenos resultados, se va a generar esta conciencia de que este camino mejor no modificarlo. Así que hacia el futuro tiro esta mirada un poquito más optimista, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué tan preocupante es el nivel del tipo de cambio real? ¿Qué podría hacerse además de bajar impuestos? Y relacionado con este tema está la pregunta de, ¿hay un carry trade muy pronunciado? Bueno, ¿por qué estos temas son relacionados? En primer lugar, porque si se pregunta por el tipo de cambio real, me están haciendo la pregunta de, che, ¿el dólar no está atrasado? O sea, el tipo de cambio real es un indicador que surge de multiplicar el tipo de cambio nominal por el nivel de precios en Estados Unidos, digamos, y dividir todo eso por el nivel de precios local, ¿sí? Entonces, ¿qué resultado obtenemos de eso? ¿Cuánto poder de compra tiene un dólar en Argentina? ¿Sí? Entonces, si ustedes piensan en esta fórmula, bueno, hay un video mío sobre el tipo de cambio real, lo pueden ver, ahí pongo el link, sobre el atraso cambiario, ahí está bien explicado esto. Pero bueno, si ustedes piensan en esta fórmula, es tipo de cambio nominal por nivel de precios del extranjero dividido el nivel de precios nuestro. Así que en la medida que el nivel de inflación de Argentina sea alto, ¿respecto de qué? Respecto de la tasa de devaluación, ¿no? O sea, de cuánto sube el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios internacionales. Bueno, eso hace que caiga el tipo de cambio real. Y si tenés un tipo de cambio real muy bajo, digamos, bueno, aparece el problema de cómo hacen mis empresas para producir y exportar, cómo le gano a las importaciones, ¿sí? De hecho, me gusta esta pregunta porque justo estoy leyendo este libro, ¿no? Que se llama El Proyecto Chile, de un autor chileno, Sebastián Edwards, a quien me encantaría tener en el canal para charlar y preguntarle sobre esta historia. Es la historia de los Chicago Boys en Chile, de cómo se hicieron las reformas económicas y de cómo, a pesar de eso, tuvieron un gran estallido social, lo voy a poner entre comillas, en el año 2019. ¿Y qué pasó en Chile? En un momento en Chile, estos Chicago Boys dijeron, vamos a fijar el tipo de cambio en 39 pesos por dólar. Y fijar el tipo de cambio va a bajar rápidamente la inflación, como posteriormente pasó en Argentina con la convertibilidad. Bueno, digamos, es una estrategia
que había funcionado de mucho tiempo. Pero lo que pasó en Chile fue que fijaron el tipo de cambio y la inflación siguió siendo mucho más alta de lo esperable, de lo esperado, y mucho más alta que la inflación de Estados Unidos, ¿no? Entonces Sebastián Edwards dice en un momento: la inflación doméstica de Chile excedió la internacional por un margen significativo, lo que generó una creciente sobrevaloración o sobrevaluación del peso, es decir, atraso cambiario. O sea, mi peso compra mucho en el extranjero, lo que quiere decir que los dólares compran muy poco en mi país, y una rápida reducción en el grado de competitividad internacional del país. Los costos domésticos incrementaron al ritmo de la inflación, mientras los precios de productos importados aumentaron a un ritmo mucho más lento. Y como resultado se desarrolló un déficit de la cuenta corriente, bueno, altísimo, llegó a ser del 14% del PBI. Y eso terminó en una crisis. En el año 1982 hubo una fuerte devaluación de la moneda, se abandonó el tipo de cambio fijo y de 39 creo que pasaron a 80 en unos pocos meses, ¿no? Entonces, bueno, claro, uno dice, si eso le pasó a Chile, acá pasará algo así o no, ¿qué pasa con él? Porque uno que dice, bueno, el tipo de cambio, ¿cómo está? Y bueno, está medianamente fijo, o sea, por lo menos no está creciendo. Hace un tiempo venía corriendo al 2% mensual. Después lo bajaron al 1%, después salieron del cepo y el dólar se mantiene ahí bastante tranquilo, ¿no? Hoy tenemos como un tipo de cambio que podemos decir que es libre entre bandas y está prácticamente estable, ¿no? Y parecería que va a subir menos que lo que va a subir la inflación. Y entonces uno se pregunta, ¿no nos terminará pasando como en Chile? Vamos a ver, acá tengo el gráfico, ¿no?, de la evolución del tipo de cambio real en la Argentina reciente. Digo, el último dato me da un tipo de cambio real, digamos, de 1.3, ¿no? Y esto sería que está 30% por encima de los momentos previos a la salida de la convertibilidad. Si 1 era fin de la convertibilidad, ahora estamos en 1.3. Entonces estamos 30% arriba en términos de tipo de cambio real, en términos de poder de compra del dólar en Argentina, respecto de antes de salir de la convertibilidad. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, no lo sabemos muy bien. Lo que sí es que si comparamos con el año 2020 o con octubre, noviembre de 2023, claro, en esa época el tipo de cambio real estaba en niveles increíblemente altos, ¿sí? Y un dólar compraba en Argentina un montón de cosas. Y Argentina estaba recontra barata, ¿no? Ahora, en un nivel de 1,3, ¿cómo estamos? Bueno, estamos mucho más caros que en 2020 o en 2023. Pero si yo miro la serie histórica, en el año 2010, 2011, 2017, 2018, andábamos por estos lugares, ¿no? Y ahí me van a decir, claro, pero por andar por estos lugares, como dice el libro de Sebastián Edwards, tuviste una megacrisis. Y la megacrisis hizo que tu tipo de cambio real subiera fuertemente. Y eso es lo preocupante de tener un tipo de cambio real tan bajo o tan atrasado, dirían algunos, ¿no? Bueno, ok, pero yo diría pará, porque te estás olvidando de que lo que generó la crisis que hizo que el dólar pasara de 20 pesos en el año 2017 a 60 en el año 2019 y a 300 o a 1000 en los años posteriores, fue una gran crisis de orden fiscal. Por un lado la crisis fiscal y de deuda de Macri, y por otro lado la crisis fiscal de la cuarentena y la pandemia, cuando emitieron 7 puntos del PBI de pesos para financiar al Tesoro, y bueno, obvio, generaste una mega inflación. Y después a eso se le sumaron las incertidumbres electorales que llevaron el dólar a niveles nuevamente altísimos, ¿no? Entonces esos componentes hoy no los tenés. Hoy tenés equilibrio fiscal, hay mayor certidumbre respecto de lo que va a pasar. Y otra cuestión que es muy distinta respecto de lo que se plantea en el caso de Chile. Y es que el tipo de cambio, si bien se ha mantenido relativamente estable en este tiempo, digo, sobre todo si uno mira el dólar paralelo, con una caída en el mes de abril de casi el 9%, bueno, no es un tipo de cambio fijo. De hecho hay una banda, y la banda es
gigante, ¿no? O sea, si pasás del piso de la banda al techo de la banda, tu moneda, bueno, el dólar sube 40%. Entonces, ahí hay una aproximación distinta. No estamos en un esquema de tipo de cambio fijo. Entonces, lo que puede terminar pasando es que la inflación le pueda ganar a la tasa de devaluación algún que otro mes, pero después pueda hacer a la inversa, ¿no? Y por ahí a la larga lo que terminamos viendo es un tipo de cambio real que no se sigue apreciando, o sea, no sigue cayendo el poder de compra de los dólares en Argentina, sino que se mantiene estable en estos valores, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que hay algo de lo que dice el ministro Caputo, que tiene sentido, ¿no? En algún momento dice, bueno, se acabó el tiempo de la Argentina regalada en dólares. Y es verdad, porque la Argentina regalada en dólares refleja enormes desequilibrios macroeconómicos y refleja enormes torpezas y brutalidades de parte de la política económica, ¿no? De vuelta, emito sin restricciones, no pago la deuda, pongo precios máximos por todos lados, regalo energía, quiebro el sector energético. O sea, todas esas barbaridades que hemos visto en los años recientes se terminan. Y si todo eso se termina, Argentina se transforma en un país más predecible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el resultado de eso qué es? Bueno, que los ingresos de los argentinos medidos en dólares, y en términos de lo que pueden comprar, aumentan, ¿no? Y brevemente, respecto de la pregunta del carry trade, bueno, o sea, las tasas de interés en pesos andan en el 30-25% anual frente a un dólar que, bueno, no estaría subiendo a ese ritmo. Y entonces vos, ¿qué tenés? El carry trade. Mirá, la tasa es tan alta, entonces la tasa en dólares. Bueno, pero de vuelta, tenés una banda. Y hoy ese carry trade no es libre de riesgo. Vos no estás jugando con el Banco Central que te dice este tipo de cambio va a ser fijo, ¿sí? El Banco Central te dice este tipo de cambio puede oscilar. Así que bueno, tenés que ir a la tasa o tenés que ir al dólar, etcétera, pero con riesgo, ¿sí? Hay un video mío sobre el carry trade y qué es y cuáles son sus potenciales problemas y cuáles son sus soluciones amigables y amenas y no disruptivas también, que les recomiendo que vean. Voy a poner el link ahí arriba también, ¿no? Esta pregunta me parece interesante. ¿Cuándo los pequeños comerciantes vamos a ver las mejoras en la economía? ¿Sí? Esto es algo que surge mucho. ¿Cuándo en la calle? ¿Cuándo lo vamos a sentir? ¿Por qué la economía crece pero la gente no lo siente? ¿Sí? Bueno, y ahí yo diría que en materia de sensaciones no puedo decir nada, ¿sí? O sea, las sensaciones son las sensaciones y no hay forma de que todo el mundo esté súper contento o que todo el mundo esté súper triste, digamos. Ahí hay subjetividades insalvables. Pero desde la macro, desde los datos macroeconómicos, yo creo que hay algo que se puede aportar, ¿no? Y es este gráfico que muestra el PBI per cápita en términos reales, o sea, descontando la inflación en términos de lo que el dinero puede comprar de bienes, el PBI per cápita en términos reales, desde el año 2003 hasta el año 2029, que es una proyección que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo notable es que entre el año 2011 y el año 2024, el PBI per cápita, o sea, el ingreso por persona de la gente medido en términos de lo que puede comprar, cayó 15%. O sea, en 10, 12 o 13 años, 14, 13 años más o menos, tuviste una caída, ¿sí?, de lo que produce la Argentina por persona de 15%. Entonces por ahí ahora tenés, hace 7 meses que la economía se recupera, creció algo así como 5 o 6% anual en febrero, pero venimos de un piso, venimos de abajo. O sea, tenemos que todavía crecer mucho para volver a los niveles de 2011. Y si se fijan en este gráfico, la proyección que hace el fondo es que en el año 2029 todavía vamos a estar 3% abajo de lo que era la producción agregada de los argentinos, medida per cápita, por persona, que en el año 2011. Entonces, ¿cuándo lo va a sentir la gente? Bueno, mirá,
Yo diría que la gente va a poder ver que Argentina es un país que prospera, que mejora, que está mejor que en el pasado y que cada año produce más y se vive un poco mejor. Y bueno, en la medida que rompamos ese techo del año 2011 y que lo podamos ir dejando atrás. Así que desde un punto de vista de mirar este dato macroeconómico, bueno, falta bastante, ¿no? Porque todavía tenés que recuperarte de toda la gran caída que fueron los últimos años de historia económica argentina, ¿no? Después vienen 3 preguntas que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Dice, si el Banco Central no interviene, ¿cómo va a conseguir reservas para cancelar las deudas en moneda extranjera? Y otra del mismo tenor, ¿no? ¿Habrá problemas para comprar dólares para pagar los vencimientos este año? Ya que para comprar reservas el dólar tiene que caer a 1000. Bueno, claro, acá lo que se está preguntando es, el Banco Central deja flotar el dólar entre bandas. No compra un solo dólar a menos que el dólar llegue a 1000 pesos, que es el piso de la banda. Pero si no compra un solo dólar no acumula reservas. Y ahí viene la pregunta que me parece que es problemática. Y si no acumula reservas, ¿cómo pago la deuda? ¿Sí? ¿Cómo hace el gobierno para pagar su deuda en dólares? Y en realidad la respuesta ahí es que no es la única forma de pagar la deuda con las reservas del Banco Central. De hecho, es una excentricidad eso de usar las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública. Digo, en los países que tenemos cerca no ocurre así. De hecho, ocurre así en países que no tienen acceso al crédito, que tienen cerrado el mercado de capitales y que la única alternativa que tienen es acudir a las reservas del Banco Central. Pero en realidad habría 2 formas adicionales y más normales para pagar la deuda. Una es, te haces de superávit fiscal. El gobierno consigue superávit fiscal, va al mercado de cambios, pone los pesos, se lleva dólares, ¿sí? Y con eso paga su deuda. Y la segunda alternativa, que es, yo diría, hasta mejor, es que baje el riesgo país. O sea, si la política sigue generando confianza y el orden macroeconómico genera el entusiasmo de los inversores, el riesgo país sigue bajando y vos podés renovar tu deuda, hacer un rollover de la deuda, no es necesario que la pagues y esa renovación de deuda puede continuar en la medida de que continúen las buenas expectativas. Así que no me preocuparía tantísimo por el tema de las reservas, porque en realidad no es la clave. Necesito reservas sí o sí para pagar la deuda. No, fijémonos si se puede seguir acumulando superávit fiscal para pagar la deuda y bueno, y eventualmente que ese superávit sea tan creíble que haga que el riesgo país continúe bajando, vaya a niveles de 600, 500, 400, 300 puntos, sería fantástico. Y ahí Argentina, o sea, el gobierno argentino vuelve al mercado de deuda y va renovando de forma sostenible, sin necesidad de acudir a las reservas, ¿no? Acá me dicen, ¿puede existir algún factor interno o externo que cambie el rumbo económico? Bueno, yo diría que externos, no muchos, digamos. La suerte de Argentina depende de lo que haga Argentina, ¿no? Ahora, internos sí, digamos, y lo principal son las elecciones. O sea, este año es un año electoral y es un año donde se hace un plebiscito sobre el plan económico del gobierno. Entonces, en la medida que en las elecciones salga victorioso, digamos, un espacio, que no tiene que ser necesariamente el espacio del gobierno, pero un espacio que apoye esta nueva política económica, digamos, de corte liberal, de austeridad fiscal, de desregulación de los mercados, de privatización de empresas públicas y demás, entonces eso confirma el rumbo. Ahora, si en las elecciones te sale de ganador el kirchnerismo o versiones parecidas al kirchnerismo, o sea, no te va a cambiar la política del gobierno hoy, porque el gobierno va a seguir con su política económica, pero sí va a empezar a generar la idea
de que esta política económica no va a durar más de estos 4 años y va a empezar a generar el miedo de qué es lo que viene después, ¿no? Bueno, por eso son tan importantes las elecciones de este año y tal vez por eso el riesgo país no baja tanto como uno desearía, porque todavía tiene que despejarse esa gran duda que es la cuestión electoral. Bueno, acá hay una pregunta simpática. Me dice, ¿lo conoces al presidente? ¿Alguna vez conversaste de economía con él? ¿Qué te pareció? Y bueno, puedo contar algunas cosas, pero la primera es que yo voy a dejar un link acá abajo en la sección de comentarios, que es un link de una charla que tengo yo con Milei en el año 2015, 10 años atrás, con motivo de la publicación de un libro de Milei que se llamaba Lecturas de Economía en tiempos de Kirchnerismo. Y hablamos un montón, hicimos una conversación. Bueno, yo le preguntaba cosas, ¿no? Sobre Keynes, sobre Friedman. Ustedes van a ver que en esa conversación Milei habla mucho de la macroeconomía argentina, está completamente informado, conoce los números, analiza todo, el cepo de la época, la inflación, lo fiscal. Es un fan total de Milton Friedman, conoce su obra, conoce también la obra de Keynes, a quien critica, ¿no? En un momento yo le pregunto si todo el desastre inflacionario argentino es culpa de este pobre señor Keynes, ¿no? Y él argumenta que sí, más allá de la defensa que quieren hacer algunos keynesianos de Keynes, como diciendo, che, ahí en Argentina, me acuerdo de esa época, ¿no? La culpa, el que tiene la culpa es Kicillof, no el pobre de Keynes, que en realidad escribió otra cosa. Y Milei dice, no. Kicillof es la máxima expresión de Keynes, ¿no? Entre otras cosas que dice, de vuelta, muy conocedor de la obra de Friedman. Y ahí hay pocas referencias a la escuela austríaca de economía, porque en esa época todavía Milei estaba descubriendo a los autores austríacos, ¿no? Y esa charla la hicimos en mi casa. De hecho estaba mi perra, que en un momento ladra, y él hace un chiste porque dice que mi perra era anti-keynesiana. Así que esa fue la primera vez que lo vi en persona. Bueno, después compartimos algún evento también en ese año, en el 2015. Y después, más adelante, yo creo que 2016, 17, sí, compartimos, bueno, algún grupo de WhatsApp y demás. Y bueno, sí, después algo de relación he tenido. Pero bueno, lo más divertido por ahí es eso, y además es algo como público. Después también pueden encontrar, esto es algo curioso, creo que esto es así, el primer tweet de Milei es una respuesta a mí, porque yo le doy la bienvenida a Twitter. Así que en esa época como que algo nos conocíamos, ¿no? Así que bueno, sí, tengo esa suerte, si se quiere, de conocer personalmente al presidente Milei. Voy a pasar a otra pregunta que dice, ¿por qué en Argentina la tecnología cuesta el doble o el triple de lo que cuesta en Chile, Paraguay o Estados Unidos? Esa es una pregunta buenísima y mucha gente a veces confunde este tema con el tema del atraso cambiario, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que en Argentina esto esté tan caro? ¿No ves lo barato que está el dólar? Y no, ojo, porque esta cuestión tiene que ver con una palabra llamada proteccionismo. ¿Esto qué es? La política del gobierno destinada a restringir, coartar, frenar, reducir el nivel de importaciones. Y acá hay un gráfico muy bueno de una economista que se llama Dayana Fernández Molero, que muestra lo que se llama la protección efectiva de parte del gobierno a sectores específicos de la economía argentina. Y si ven, digamos, el primer sector es aparatos de radio, TV y comunicaciones, ¿no? Y en comunicaciones obviamente está todo lo que usamos como, bueno, celulares, computadoras, temas que tienen que ver con las redes de Wi-Fi y demás. Y ahí también, arriba de la lista, aparece textiles, otro sector muy protegido por el gobierno. Y en el fondo de la lista, fíjense que aparece el sector agrícola y alimentos y bebidas como sectores no protegidos por el gobierno, sino castigados por el gobierno, ¿no? Lo que ya es el colmo total, ¿no? Así que también ahí hay una tarea de este gobierno de continuar abriendo, liberando, bajando trabas, eventualmente bajando aranceles, ¿sí? Eso es difícil porque estamos en el Mercosur, pero ese es el motivo por el cual la ropa y la tecnología acá es cara.
y la gente se va a Chile con valijas y compra en los shoppings todo lo que puede, porque obviamente la diferencia de precio es importantísima. Bueno, paso para las últimas preguntas, las hago rápido. ¿Los métodos de medición de pobreza del INDEC son correctos? Bueno, no tengo elementos para decir que no, así que lo importante es que es la misma metodología hace mucho y son datos comparables y ahí tenemos, ¿no? Y después hay otro economista de la Universidad de Itela que se llama Martínez Rosada, que también hace sus propias estimaciones, en general le da muy parecido a lo que dice el INDEC, así que podríamos decir que son datos muy, muy confiables, ¿no? Acá una pregunta que dice, ¿vos creés realmente que Milei puede llegar a vender gran parte de la Patagonia al extranjero? ¿Qué es esta pregunta? O sea, es fantástica. En fin, bueno, no se puede. No hay ninguna chance de que eso pase, pero ni siquiera de que venga cualquier gobierno. Por otro lado, ¿qué tan cierto es cuando Milei dice que no emite más pesos? Sos crack, Iván. Bueno, de vuelta, muchas gracias por eso. Los voy a remitir a este video, lo pongo acá, sobre el cambio en la política monetaria. Cuando Milei o sus funcionarios decían o dicen no emitimos más pesos, se estaban refiriendo a algo llamado base monetaria amplia. Desde mi punto de vista eso no es no emitir más pesos, ¿sí? Pero lo explico bien en ese otro video que dejo ahí subido. Y acá, por último, me dice, ¿es verdad lo que dice Moreno, que estamos más endeudados? Bueno, en primer lugar, como regla así rápida, de todo lo que diga el señor Guillermo Moreno, uno tiene que dudar, ¿sí? Porque probablemente sea poco serio, engañoso, falso, etcétera, ¿no? Ahora, también los remito a un video que hice sobre por qué aumenta la deuda. En la Argentina la deuda del Tesoro sí creció en el año 2024, ¿sí? Pero no porque el gobierno esté incrementando el déficit fiscal, que es el motivo de siempre, ¿no? Por los cuales aumenta la deuda, sino que tiene que ver con cuestiones de evaluación, movimientos del tipo de cambio, y eso afecta cuánto vale nuestra deuda en dólares. Así que ahí diría guarda. O sea, en principio no es que aumenta la deuda porque el gobierno está endeudándose porque el gobierno gasta más de lo que ingresa. Eso no pasa. Los datos fiscales son muy claros y no hay déficit, ¿sí? Ahora, sí ha aumentado la deuda medida en dólares, eso es cierto, lo explico bien en ese video. Y por otro lado, algo que inevitablemente vamos a ver, es un aumento de la deuda de, creo que es alrededor de 15 o 20 mil millones de dólares, creo que van a terminar siendo 15, porque el Fondo Monetario, ahora sí, le dio un préstamo al Tesoro argentino de 15 mil millones de dólares. Aunque hay que ver, digo, porque esa deuda que le dio el FMI, esa plata que le dio el FMI al gobierno argentino, el gobierno argentino, con ese dinero, canceló una deuda que tenía con el Banco Central. Entonces, por ahí en el neto, no sé cómo se ve eso en las cuentas finales, porque tomé deuda del señor A y pagué mi deuda con el señor B. Habrá que ver si la deuda que pagué con el señor B estaba valuada en 20 mil millones de dólares o estaba valuada en 70 mil millones de dólares o en 5. Bueno, y ahí cómo te queda la ecuación, ¿no? Pero eso podría incrementar la deuda del Tesoro porque claramente es deuda del Tesoro nueva tomada con el fondo. Hay que ver cuánto de esa nueva deuda con el fondo implicó una reducción de vieja deuda con el Banco Central y cómo queda en el neto esa llegada de 15 mil palos verdes, ¿no? Así que bueno, espero que les haya entretenido esta sección, haya servido para pensar en los temas de la economía actual. Y bueno, si tienen preguntas, dudas o comentarios también pueden dejarlos acá abajo. Si me aportan un cafecito se los agradezco, como agradezco a muchos que lo hacen, así que genial. Y bueno, si les gustó este video no se olviden de suscribirse a mi canal, compartan los videos en redes sociales y denle me gusta a este video. Un saludo muy grande y nos vemos en la próxima.